Y ahora, ¿no? Vale, muy bien. Si traes tu Biblia, ábrela en Juan 10:10, por favor. En el capítulo 10, versículo 10 de Juan. Dice Juan 10:30, perdón, 10:30. Y es un versículo muy corto, dice: yo y el Padre uno somos. Padre, te damos gracias por ser uno con nuestro Padre, por dejar tu trono, por hacerte hombre y por morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Dios, por la bendición que nos has dado a cada uno de los que estamos aquí, al sabernos hijos tuyos. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que cada persona en este lugar presente reciba tu palabra, porque tu palabra es poder y autoridad. Amén, Señor. Gracias. Tuya es la gloria y la honra y la alabanza por los siglos. Amén. Vamos a comenzar un tiempo donde tomen su lugar. Dice: yo y el Padre uno somos. Estuve aquí con vosotros hace 2 semanas, me parece, o 3, creo que 2 semanas por ahí después de la Semana Santa. Y hablábamos de qué es lo que significa para ti una tumba vacía, ¿no? Porque bueno, vimos que había varios personajes ahí en la Biblia que para cada uno de ellos era algo diferente. María estaba desesperada, confundida. Había 2 jóvenes que iban camino a Emaús que ya se iban, pues habían dejado lo que había pasado, pero ya se iban de Jerusalén. Y luego vemos a Tomás, por ejemplo, que dijo: yo no voy a creer hasta que no vea que Él mete sus manos en mi mano. Hasta que no pueda meter mi dedo en sus manos y en su llaga, ¿no? Entonces, vimos, entre otros, esos 3 personajes, qué significaba la tumba vacía. Y yo les pregunté a vosotros los que estabais aquí: ¿qué significa para ti una tumba vacía? ¿Qué significa? Que tú digas que eres cristiano, ¿qué significa? Porque si tú ves, por ejemplo, un montón de gente, tú le preguntas, siempre les digo esto, y tú te paras ahí en la calle Larios del centro y le preguntas a 100 personas, seguramente 95 te dirán que son cristianos, ¿no es cierto? Los otros te dirán que no, porque a lo mejor son musulmanes o hindúes o de alguna otra religión. Pero nos identificamos como cristianos. De hecho, todo Occidente, toda Europa, América Latina, América sajona, que también es Europa, América del Norte, nos identificamos, o el mundo nos tiene identificados como cristianos, ¿no es así? Cristianos. Pero eso significa que no somos musulmanes, que no somos hindúes, no, que tenemos una relación de intimidad con Jesucristo. Hay una diferencia muy grande. Y tú y yo estamos buscando, cuando Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Es un texto muy pequeño, pero que encierra una verdad teológica muy profunda, que no solamente tiene que ver con decir, bueno, sí sabemos que Jesús y el Padre son uno, o no lo sabemos, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino significa una verdad teológica muy profunda. Y esto Jesús en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Desde mi punto de vista, yo no sé tú, pero esto significa que Jesucristo es Dios, entre muchas otras cosas. Vamos a ver ahora mismo, en este breve pero profundo versículo, Jesús afirma ser deidad con el Padre y obviamente ser Dios. Ninguno de los que estamos aquí puede decir: el Padre y yo uno somos, ¿verdad? La palabra dice bien claro que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero eso no significa que tú y el Padre, o que el Padre y yo seamos uno. Jesús sí pudo decirlo, porque hay otro versículo que nos dice claramente: no teniendo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hablando de Jesús, dice: no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Yo no sé qué entiendas tú ahí, pero es claro que Jesús es Dios. No ser igual a Dios
Dice, no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Porque siempre les he dicho, Jesús vino y murió por tus pecados, por los míos, en una muerte terrible. Él podía haber dicho que no. ¿Tú qué piensas? Él podía haber dicho, no voy. Claro que podía haber dicho, ¿no es cierto? Si Él es Dios. Él podía haber decidido dejarnos a ti y a mí en nuestro pecado. Y obviamente seguiríamos, como del Antiguo Testamento, haciendo sacrificios para expiar, para calmar un poquito el pecado, pero no podíamos quitar el pecado. Por eso dice la palabra que Jesucristo fue entregado una sola vez y para siempre por el pecado. Ya no hay más sacrificio, ya no. Ese sacrificio fue hecho. Por eso Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Porque Jesús mismo, cuando es el Padre, dice, la paga del pecado es muerte, todo el que peque morirá. Y sacrificaban animales, entendemos eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento sacrificaban animales, rociaban la sangre para expiar. Expiar quiere decir cubrir el pecado. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes en tu casa un hormiguero? Por algún huequito de tu casa salen un montón de hormigas. Y tú llegas con un trozo de tela y lo pones encima. ¿Se acabó el problema? ¿Qué hiciste? Lo cubriste, ¿no? Pero las hormigas seguramente van a pasar por ahí y al rato vas a tener un problema. ¿Eso sería una solución? No. Quizás venga alguien importante que no quieres que lo vea y el momento rápido lo tapas y ya. Pero después tendrás que dar una solución. Eso era el sacrificio de animales. Cuando el pecado estaba ahí, lo único que hacían era cubrirlo. Pero el hombre no podía acercarse a Dios. Tan no podía que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Pero dice la palabra, en la Semana Santa, si viste alguna película, ves cómo dice la palabra que Jesús, cuando Él muere, cuando dijo consumado es, dice que el velo que dividía el lugar santo y el santísimo, dice que fue rasgado de arriba abajo y que entonces tú y yo tenemos entrada ante el trono de justicia, ante el lugar santísimo. No tenemos que hacer una fila y haber sacrificado animales y haber quemado grosura de las terneras. Ya no. Tú y yo podemos hoy. Imagínate, esta mañana antes de venir yo aquí, estuve en el lugar santísimo. Me postré de rodillas delante de Dios. Qué interesante, ¿sí o no? ¿No te parece eso interesante? ¿Y sabes por qué? Porque Cristo fue a la cruz para que tú y yo pudiéramos hacer eso. Ya no, Jesús no vino y cubrió el hormiguero del ejemplo que te decía. Jesús vino, quitó, tapó el hueco y fumigó las hormigas y jamás van a volver a aparecer ahí. Nos dio una solución permanente. Pedro dice claramente, hijitos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenéis en Cristo Jesús, Señor vuestro. Dice, quien no entenderá nuestras cosas, sino que las entiende porque Él mismo padeció lo que tú estás padeciendo. Él mismo fue tentado, dice Pedro, pero sin pecado. Él conoce. Estaba en ese momento Jesucristo en el templo cuando les dijo, el Padre y yo uno somos. Y los judíos que estaban alrededor de él, mira, escucha, yo no sé si tú te identifiques, pero dice que vienen los judíos, que vienen los fariseos. En el versículo 10, del capítulo 10, versículo 24, los judíos, dice, ya le habían rodeado y vinieron y se pararon delante de él y le preguntaron, diciéndole, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estos hombres estaban pidiendo a Jesucristo que se revelara a ellos de una manera, dice, clara, abierta. ¿Cuántas personas no hay en el mundo ahora que no pueden entender que Jesucristo es Dios?
que no lo pueden entender, aunque se les ha repetido hasta el cansancio. ¿Quién no sabe o quién no ha escuchado en este mundo occidental que Jesús es Dios? Pero también dice la palabra que eso se ha de discernir espiritualmente. Que eso no es que yo te doy una muy buena clase de teología y tú sales de aquí cristiano. Saldrás con eso aquí en tu cabeza, pero no basta. Esa actitud que ellos tenían no mostraba otra cosa sino solamente un corazón duro. Jesús les dice que Él ya les ha dicho quién es. Ellos estaban cegados espiritualmente y no podían comprender. Pero hay algo aún más sorprendente. Si tú vienes a alguien y le dices que Jesucristo es Dios, y viene otro y le dice que Mahoma es Dios, y viene otro y le dice que Buda es Dios, y viene otro, esa persona se puede confundir, ¿no es cierto? Y si tú te pones a ver, cada religión tiene sus argumentos. La nuestra no es una religión, pero cada religión tiene sus argumentos. Si tú lees a profundidad el Corán, te vas a dar cuenta que los argumentos se contradicen y que son necios hasta cierto punto. Pero tú y yo lo podemos ver porque hoy hemos nacido de nuevo, tenemos un discernimiento espiritual. Pero cuando tú no has nacido de nuevo, tú lees 10 religiones y las 10 te parecen buenas. Esa es una diferencia muy grande. Fíjate lo que les dice Juan 10:25, lo que Jesús les responde cuando ellos le dicen: dinos abiertamente si tú eres el Cristo. Y Él les dice, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Pero miren, Jesús va más allá, porque como les puedo decir, ustedes se acuerdan una vez cuando Jesús estaba con una multitud y dice que de repente el techo se abrió y bajaron a un paralítico. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice que bajó el paralítico y que le dijo al paralítico: levántate, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. ¿No le dijo así? Tus pecados te son perdonados. Y tú dices, bueno, yo le puedo decir a cualquiera: tus pecados son perdonados. ¿Qué? No, tú se lo puedes decir, ¿no? Eso cualquiera lo podemos, ¿sí o no? Cualquiera. Tus pecados te son perdonados. Y vuélvaselo a llevar paralítico. Y se lo llevaron paralítico, pues nadie supo si era verdad o no lo que él estaba diciendo o no. Pero Jesús fue más allá. Tus pecados te son perdonados. Y todos, blasfema, ¿cómo puede este perdonar pecados? Y le dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad aún sobre los cuerpos, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó. Entonces sus pecados le fueron perdonados. ¡Claro! ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No solamente habló Jesús, porque cualquiera podía, en ese momento cualquiera le podía haber dicho al paralítico: ya, vete, tus pecados son perdonados. Y seguramente se lo hubieran llevado igual de como llegó. Pero Jesús fue más allá. Y a ti y a mí, no se trata solamente de leer la Biblia. Tú y yo somos el milagro más grande. A veces le estamos pidiendo a Jesucristo milagros, a veces le estamos pidiendo señales. Y mira, antes de antier estuve a una persona en mi casa, un amigo que viene de la India, un misionero, y estuvimos hablando de cómo fue su conversión, de cómo fue la mía. Cuando yo le comencé a hablar de mi conversión hace casi ya 30 años, se me salieron las lágrimas porque me doy cuenta que fue de una manera sobrenatural. Yo no estaba en los ayunos largos y en las vigilias buscando a Jesucristo. No, ni siquiera lo buscaba. Llevaba una vida de disolución, una vida de pecado, como todos ustedes la han llevado. El primero que diga que no, pues es mentiroso, ¿no? Todos necesitamos ser rescatados, unos más pecados que otros, pero todos. Y me quedé pensando y dije, esto es un milagro. Pero se te olvida, ¿no es cierto? Se te olvida, se nos olvida. Y mira lo que termina diciendo Jesucristo: os lo he dicho y no creéis. Pero eso no es todo. Las obras que yo hago, dice Jesucristo, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Si no creéis, les dice Jesucristo, a lo que yo les digo, hombre, si no creéis a los milagros, pues no vas a poder creer a nada. Pero
Fíjate qué corazón tan entenebrecido tenían ellos. ¿Acuerdan lo que pasó? Le dijeron, claro, tú echas demonios en el nombre de Belcebú. O sea, tú vienes de parte del príncipe de los demonios. O sea, no había manera de convencerlos. Y Jesús les dice, pero no sean tontos, ¿cómo piensan de esa forma? Cualquier casa dividida contra sí mismo no prevalece. Si yo me peleo con mis propios hijos, pues mi casa se va a venir abajo, ¿no es cierto? Jesús fue claro, les dijo, ya os lo he dicho, pero no creéis. Y si no creéis por lo que les digo, crean por las palabras. Pero ellos tenían un argumento más y siempre está ahí. Cristo comienza a darles una disertación sobre quiénes eran los verdaderos seguidores, las verdaderas ovejas. Él les explica de una manera clara lo que él acababa de decirles. Dice Juan 10, del 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Siempre Jesús hizo mucho en la cultura donde ellos vivían, había muchos pastores, era muy normal la cultura de ovejas y pastores. Hay por ahí un video, me llamó mucho la atención, que va un hombre aquí en España, tiene un montón de ovejas así en un coto, se ve que las tienen cerradas. Y está un hombre, hacen una prueba y va el pastor y las llama con un sonido y ¡pua!, se acercan todas y les comienza a tirar alimento. Y viene otro hombre y comienza a hacer el mismo sonido, pero ni siquiera voltean las ovejas. Oye, pero si está haciendo el mismo sonido. Jesús les dice bien claro, mis ovejas oyen mi voz, no cualquiera. Y yo las conozco y me siguen. ¿Alguna vez ustedes, amigos que tienen, por ahí les han mandado algún videíto pequeño por WhatsApp o una foto o un meme donde dice que este fin de semana o este inicio de semana sea bendecido, que Dios te bendiga en todo lo que hagas y que un ángel de luz venga a tu vida? O sea, disfrazan las cosas de una forma que tú comienzas a leer y dices, esto es de Dios. Pero al final te das cuenta que es humanismo. Tenemos que tener, por eso dice bien claro, mis ovejas oyen mi voz. Cuando algo no es del Padre, tú y yo tenemos que estar acostumbrados a la voz del Padre. Porque si no, cualquiera va a venir, te va a hacer un sonido y tú vas a salir. Y es el salteador el que viene por ti. Es interesante, Jesús les dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Tú oyes la voz del Padre? ¿Tú sabes distinguir cuándo es el Padre y cuándo no? Una vez una persona de la iglesia en Cártama, en Carlinda, en un grupo que tenemos, ¡ay, esta película buenísima, véanla! Y es un hombre que obviamente tiene su testimonio y todo. Y me llamó la atención y fuimos a verla, era una película china, cristiana. Y de repente duraba una hora y media, como a los 20 minutos de estarla viendo, le digo, pues ya comenzaban a decir cosas y todo era cristiano y todo, el Señor te bendiga, amén. Pero si tú no oyes la voz, de verdad te pueden confundir. Dice la palabra, aún, tristemente, dice Jesucristo, aún a los escogidos engañará. Tenemos que tener cuidado. Dice, y me siguen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Todo esto, después continúa diciendo Jesucristo, tengo también otras ovejas que no son de este redil, a ellas las debo de traer también. En ese momento yo estaba hablando de los judíos y estaba hablando de nosotros, que no somos de ese redil, que no éramos de ese redil, que hoy lo somos. Si sabes que somos herencia de Él,
pero que no somos judíos, eso lo sabemos. Sin embargo, eso ya no importa. Dice la palabra que judíos, griegos, españoles, mexicanos, todos, aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, es su hijo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Tú y yo somos hijos de Dios. Y dice aquí bien claro, y no perecerán jamás. El 7 de mayo mis padres cumplieran o hubieran cumplido 75 años de casados. Ya no vive ninguno de los dos. Y yo me quedé pensando, Señor, y me vino, yo le decía, Señor, y cuando yo los vea, y me vino un versículo a la mente que dice, si solamente nuestra esperanza fuera para esta tierra, para este mundo, nosotros seríamos los más desdichados y los más dignos de conmiseración. No, esto que estamos aquí, vivimos ¿cuánto? Si bien te va, 100 años, si, que digas, ¡guau! 100 años, es una exageración, pero 100 años, ¿qué es comparado con la eternidad 100 años? Nada. Aquí es un ensayo, aquí estamos para enamorarnos de Cristo, para comenzar a conocerle, para que Él se relacione con nosotros y nosotros con Él, pero vamos a pasar la eternidad, eso es lo que cuenta. Eso es lo que vale. Me encanta cuando dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Tú y yo podemos salirnos, sí, pero si alguien quiere venir a arrebatarnos de la mano de nuestro Señor, nadie puede. Y luego dice el 29, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué interesante. Nadie las puede arrebatar de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero fíjate lo que dice cuando dice en 10:30, nuestro versículo inicial. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Te das cuenta de lo interesante de esto? El 28 dice, nadie las puede arrebatar de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice, porque somos el mismo. Pero también dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Esa contundente respuesta que Jesús le dio, estaba hablando con los fariseos, ¿estás de acuerdo? No estaba hablando con personas que no conocían la ley. No estaba hablando con personas, seguramente, si ellos hubieran tenido argumentos, le hubieran dicho, tú estás loco, como muchas veces le dijeron, ¿no? Inclusive le dijeron, ¿no decimos que tienes demonio? Nadie te quiere matar, ¿y no al final lo mataron? Nadie te quiere quitar la vida, ¿y no al final se la quitaron? Moisés escribe en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es interesante que lo podamos entender. Haz una pausa en tu mente en un momento y dice Jesucristo, yo y el Padre somos uno, o uno somos. Pero Moisés había escrito por el Espíritu Santo en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo? ¿Es uno o son dos? Porque aquí Jesucristo está diciendo que los dos. Y luego después viene el Espíritu Santo, por si no te había quedado claro. Y a veces nos ponemos a hacer, y la gente que no conoce, alguna vez te ha dicho alguien, a mí me lo han dicho, lo que pasa es que ustedes son politeístas. ¿Por qué politeístas? Porque adoran a 3 dioses. Y luego todavía cuando los católicos dicen que adoran también a María, pues peor todavía, ¿no? Nos tildan de gente loca porque dicen que son monoteístas, pero ¿es verdad eso? Parece un dilema, ¿no es cierto? Sin embargo, se soluciona fácilmente. Jesús es Dios y el Padre es Jesucristo. No es que son dos diferentes, es que dice la palabra claramente. Yo sé que nuestra mente finita es difícil de entender eso. Una vez un testigo de Jehová me dijo,
Y entonces si Dios vino y se hizo hombre, ¿a quién dejó allá en el trono, cuidando el cielo? Yo digo, no, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Porque este Dios al que yo sirvo puede quedarse allá y venir aquí y estar en ti y morar en todas partes. Por eso dice la palabra que Él es omnipresente. Solo Él es omnipresente. Eso lo entendemos como hemos inventado palabras para poder expresar eso. No lo entendemos, seamos honestos. ¿Cómo? Cierra tus ojos en un momento. ¿Cómo puedo yo estar? Tú y yo no podemos. Claro que no. Pero Él puede. ¿Cómo puedo yo saber todas las cosas? Dice Jesucristo, dice la palabra que Jesús no se fiaba de nadie. En Juan, porque Él conocía los pensamientos de ellos, dice. Omnisciente. A veces creemos que vengo y me meto aquí para hacer cosas que nadie va a saber. No te equivoques, no nos equivoquemos. ¿No dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Sí o no? Y dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, no un trocito, no, este último pedacito, dáselos ahí para que. No, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Su deidad completa mora en ti, mora en mí. Yo venía orando ahora que venía de camino para acá. Decía, Señor, pues no quiero entenderlo. Quiero disfrutar tu presencia. No quiero entenderlo porque mi mente es finita. Pero por favor, que tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que mora en mí, pueda dar testimonio a los demás de que tú eres una realidad. Que a través de estas cosas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. No tres dioses, uno solo. El Espíritu Santo dice, cuando Jesús habla en el capítulo 16 de Juan, les dice claramente, yo me voy. Hablando del Espíritu Santo, dice, yo me voy, pero les conviene que me vaya. Si no, el Espíritu, el Consolador, no vendría a vosotros, el Paracletos. Qué interesante. Jesús se refiere de una manera clara al Espíritu Santo que iba a morar en nosotros. Y es muy diferente porque antes el Espíritu Santo venía sobre las personas y se iba. Porque dice la palabra bien claro, si tú lees sobre todo el Antiguo Testamento, dice bien claro que el Espíritu Santo venía sobre las personas, los preparaba para algo, los capacitaba y se iba. No dice así, así eso dice. Pero a partir de que Jesucristo viene, paga el pecado, paga la culpa, entonces el Espíritu Santo legalmente puede morar en nosotros. Y a partir de entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Si esto no cambia tu vida, si estas revelaciones no te interesan, si estas revelaciones no llegan a tu corazón y no te moldean, nada lo va a poder hacer. Y tristemente, muchas personas que vienen a las iglesias terminan como los fariseos, habiendo visto milagros. Yo tengo amigos que fueron sanados, que no cabe duda, y que hoy están en el mundo nuevamente. Yo me acuerdo de un caso de un amigo que tenía un problema con la columna y en un culto de adoración, él fue sanado, y llorando lo dijo públicamente, fui sanado, y todo el mundo, y no fue el único, varios. Se divorció, está en el mundo. Lo que menos le importa es Dios. ¿Qué pasa? Y a veces me quedo pensando, ¿los milagros son suficientes o los milagros son lo más importante? Tampoco. Porque los judíos, los fariseos vieron un montón de milagros y no creyeron. Crucificaron, primero lo vieron haciendo milagros y después lo crucificaron. Por eso dice la palabra claramente, Juan 16:8, y vendrá, hablando del Espíritu Santo que hablábamos, y vendrá y convencerá al mundo de pecado. Una de mis oraciones favoritas es, Señor, convence a las personas de pecado.
Entra en sus corazones para que cuando yo llegue y les hable de ti, esas personas puedan creer que tú eres quien dices ser. Que no se trata de una locura mía o de una locura de un grupito de personas. Esos cristianos que están chalados ya los conoces, ¿no? No. Oye, la palabra que se traduce como Señor dice, oye Israel. Y fíjate que es un mandato, escucha Israel. Yahweh, que es la palabra que se traduce real del griego, del hebreo. Yahweh, nuestro Elohim. Elohim, Elo es Dios y Elohim es el plural. ¿Por qué lo pone en plural? Y luego continúa diciendo, Yahweh uno es. Pero fíjate, desde el principio, en Génesis 1:1, las palabras en hebreo que escribe Génesis 1:1, que se traduce como en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ese Dios, esa traducción de Dios que ves ahí con mayúscula, es la palabra Elohim. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra Elohim. Y eso quiere decir Dios en plural. O sea, la traducción correcta sería, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. ¿No parece contradictorio? ¿Parece o no parece? Dice, porque creemos en un solo Dios, ¿no? Y ahí dice, esa palabra nos la tradujeron a nosotros como Dios. Pero la palabra dice, así dice el hebreo, Bereshit bara Elohim et samayim bab eretz. Bereshit bara Elohim. Elohim es la palabra, si tú vas al diccionario, es plural, es dioses, no Dios. Y claro, es lo que te estoy diciendo, pero cuando escuchamos a Jesucristo decir el Padre y yo uno somos, comienza a tomar sentido. Cuando leemos Juan 1:1, ¿qué dice Juan 1:1? Por ahí lo teníamos también. En el principio era el verbo, y el verbo, ¿qué dice? Era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Empieza a tomar sentido o no? Si tú lo lees en el Antiguo Testamento, dices, por fin, o Dios o dioses. Pero cuando tú comienzas a leer esto, cuando oyes a Jesucristo decir, el Padre y yo somos uno, podría traducirse Génesis 1:1 como, en el principio creó Dios y su poder creador los cielos y la tierra. Ya toma sentido, ¿no es cierto? ¿Sí entendemos o no? Por eso es interesante saber quién es Jesucristo. No es solamente alguien, es un iniciado, es un buen profeta. No. Dicen los musulmanes, sí fue un profeta, pero Mahoma es más importante que él, porque es a quien se le dio ya la totalidad de las escrituras. Mentira. Jesús no es un profeta. Bueno, sí es un profeta, pero no solo eso. Jesús no es un hombre muy sabio, que lo es, pero no es solo eso. Jesús es un pacificador, que lo es, pero no es solo eso. Si tú le quitas a Jesús su deidad, si tú no crees que Jesús es Dios, si tú no crees que Jesús y el Padre son uno solo, no tenemos nada. Vete a tu casa porque sigues en tus pecados. Nadie podía pagar tus pecados y los míos, nadie. Solo alguien libre de pecado. Y solamente Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice en el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acabamos de leer que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿o no? Y luego dice que fue hecho por Jesucristo y que sin Él nada. Entonces por eso tiene sentido que diga Elohim, dioses, es decir, Dios y su poder creador. ¿Entendemos eso o no? Por eso tiene mucho sentido que lo diga de esa forma. Y luego dice el 14, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Y fíjate lo que dice, y vimos su gloria, eso me encanta, como de él, ¿qué dice? ¿Qué dice? Unigénito del Padre. Esa parte del unigénito, ¿sabes lo que significa unigénito del Padre? Si te das cuenta, es una palabra compuesta, génito, unigénito. Y génito viene de la palabra genes. Él es el único que tiene los genes del Padre, el único, que no nos quede, que no nos confunda, esto está bien claro, dice, y vimos su gloria, gloria como de él, el único que tiene los genes del Padre, el único. Tú y yo somos adoptados, pero él no, él tiene los genes del Padre. Él y el Padre son uno, por eso, lleno de gracia y de verdad. ¿Os acordáis cuando un gobernante le preguntó a Jesucristo, Herodes, la verdad? ¿Qué es la verdad? Es como si yo dijera, ¿micrófono? ¿Qué es un micrófono? Casi te lo comes y estás preguntando qué es un micrófono. Herodes tenía a Jesucristo, a la única verdad, al único que ha sido verdad en esta tierra, y estaba preguntándose qué es la verdad. ¿Sabes qué pasa? Cegado de entendimiento, cegado de entendimiento, que no nos pase. Alguna vez cuando pecamos, yo hablo por mí, yo sé que tú no pecas, pero cuando estás haciendo algo malo, el Espíritu Santo te dice, prende un foquito amarillo, no un testigo amarillo, pip, pip, pip. Y si sigues, te prende uno rojo, ¿no? Pip, pip, pip. Y si sigues, te estrellas. Tenemos que tener cuidado de saber, de entender, pero no solo en la mente, sino en nuestro corazón. Pero la única manera de que eso suceda es que te enamores de Él, que Él sea lo más importante en tu vida. Y no quiero decir con esto que ya no vayas a trabajar, ni que no, que Él sea lo más importante en tu vida. Si pones a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus amigos como lo más importante, vas a tener problemas. Si tú pones a Dios como lo más importante por encima de todo y de todos, todo lo demás tomará su lugar. Jesús nos dice bien claro, yo y el Padre, uno somos. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio ya estaba ahí nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo bien claro, yo soy antes que Moisés. Y se burlan de él, ¿no? Le dicen, no tienes ni 50 años y dices que conociste a Moisés, por favor. Cuando Dios nos revela algo en su palabra, si usamos la lógica, va a ser complicado a veces de entender. Hay cosas que no necesitan explicación. Ama a tu prójimo, no necesita explicación y es muy lógico. Pero hay cosas que no son tan lógicas que nos cuesta y que las queremos poner en el plano lógico. ¿No es cierto? Y por eso no las podemos entender. Por eso los fariseos decían, ¿cómo es posible que este diga que vivía o que conoció a Moisés, por favor? Si Moisés hace cuántos años que estuvo y este no tiene ni 50 años, sí, en lo lógico, y pues claro que no. Pero Él es eterno. Cuando viene Nicodemo, me encanta en el capítulo 3 de Juan, viene Nicodemo de noche y le dice, ¿quién eres tú? Dice, el que habla contigo. En el capítulo 3, en el versículo 13 le dice, yo soy el que habla contigo, el que está en el cielo, que descendió del cielo. Y ya me imagino a Nicodemo, por fin, ¿estás en el cielo? ¿O hablas conmigo o descendiste? A ver, todo. Estoy ahora contigo hablando, estoy en el cielo y descendí del cielo. O sea, yo soy omnipresente. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Soy Dios. Si fueras Dios, no te hubieras dejado crucificar. ¿No decían así? ¿Sí o no? Hombre, por ti lo hice. ¿Tú crees que yo no hubiera podido? Él mismo lo dijo, una legión de ángeles que me defendieran y se acabó. Pero lo hice. Dice, si no bajé de esa cruz es por ti, para que tú pudieras tener vida eterna.
Amados, si nuestra vida no la dedicamos al único Dios verdadero, si nuestra vida no está enfocada en Él, estamos perdiendo nuestra vida. Por más que me digas que lo tuyo es importante, por más que me digas que lo que tú estás haciendo es importante, y no te quiero decir con esto que dejes de hacer lo que estás haciendo, no, entendamos, pero que lleves a Jesús ahí, en donde quiera que estás, en cada pensamiento, en cada palabra, que seas ejemplo de lo que dice ser. Que si decimos ser cristianos, seamos cristianos. Alguien me decía, ¿y cuál es tu papel aquí en España como misionero? Le digo, bueno, vivir como cristiano. ¿Nada más eso? Pues nada más, ya te quiero ver. Vive como cristiano, nada más. Jesús no te pide otra cosa, nada más vive como cristiano que dice ser. Nada más. No tienes que hacer otra cosa, vive como cristiano. Y a veces ser cristiano es como una manta pequeña, ¿no? Es como jugar a la manta pequeña, que tienes una manta pequeña y te cubres la cabeza y se te destapan los pies, ¿no? Te tapan los pies y o ya tienes frío en un brazo, porque así es, nos cuidamos de una cosa y nos cuidamos de otra. Tenemos que estar al pendiente, tenemos que ser en el Espíritu Santo. Es posible. Sin el Espíritu Santo, simple y sencillamente no es posible. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo sé que Dios te ha hablado. Y no porque haya venido yo a predicar o porque sea muy bueno, muy malo predicando. No. Es porque su palabra es verdadera. Dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo creo que cuando se habla de su palabra, no cabe duda, tiene que llegar a tu corazón. Al menos que estés cegado, y si ese es el caso, de verdad, dobla tu rodilla, pídele a Dios que te revele, que puedas entender, no solamente entender, porque yo le digo, Señor, hay cosas en la Biblia que a veces yo digo, no lo entiendo muy bien, pero si tú lo dices, yo lo creo. Yo lo creo, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada parte de la Biblia se cree o no se cree. No es que yo creo una parte y otra parte no, la creo toda o no la creo. Porque si yo no creo una parte, entonces puede ser que la otra tampoco sea verdad, ¿no? ¿Qué tal si cierras tus ojos un momento para que no te distraigas? Yo quiero orar por ti, pero yo también quiero que tú ores al único Dios verdadero mientras yo estoy orando. Padre, presento a este puñado de hombres y mujeres, Señor, que han venido esta mañana a escuchar tu palabra. Bendíceles, Dios, te lo ruego. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, como has prometido, para que podamos entender cuál es tu verdad, cuál es el propósito para el que tú nos has llamado. No para entenderlo, Señor, y estar seguros, sino más bien, Señor, para que podamos honrarte a ti, porque deseamos de todo corazón honrarte. Como te decía esta mañana, Señor, nada anhelo más que honrarte, nada anhelo más que obedecerte, nada anhelo más, Señor, que hacer tu voluntad. Y eso no es fácil siempre. Vivo en una carne que muchas veces, Señor, se complica. Yo te pido, Padre, que me ayudes a honrarte. Tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y que nadie salga de este lugar, Señor, como entró. Que este sea un lugar de remanso donde vengamos a considerar tu palabra para aprender, para escuchar de ti. Y que vayamos allá afuera, Señor, donde es la verdadera prueba, donde es la verdadera lucha. Que vayamos allá afuera a hacer testimonio, que vayamos allá afuera a decirles a otros lo que has hecho por nosotros, cómo lo has hecho de una manera sobrenatural. Ya cantábamos esta mañana, Señor, tú eres increíble. Y la verdad, Señor, es que a veces es increíble, no porque no podamos creer en ti, sino porque es increíble que nos ames tanto, aún siendo pecadores. Que aún siendo pecadores, Señor, tú hayas decidido pagar en la cruz nuestras culpas. Eso es lo que es increíble. Muchas gracias, Dios. Tú hiciste el cielo y la tierra. Tú eres Dios, Jesucristo. Y te despojaste de tu divinidad y te hiciste hombre y fuiste a la cruz
y fuiste obediente hasta la muerte. Por lo cual, hoy nuestro Padre te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que tú eres el Señor, para gloria y honra de nuestro Dios y Padre. Hoy, Señor, estamos aquí reunidos para darte gloria y honra, para decirte que te amamos, que nos ayudes cada día a enamorarnos más de ti, que nos ayudes cada día a ser más como tú, que tú seas nuestro ejemplo, que seamos como tú, y que si pecamos, Señor, vengamos apesadumbrados y humillados delante de ti, porque tú eres un Dios perdonador, porque tú eres un Dios cuyas misericordias son nuevas cada día. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser uno solo, por ser nuestro Dios, por permitirnos conocerte, por permitirnos llevar vidas nuevas que te honran a ti, Señor. Padre, que no te confundamos nunca con una religión, ni con algo que tenemos que hacer o debemos de hacer, sino que sepamos que lo hacemos por gusto, que estamos enamorados de ti, Señor, y que estamos buscando tu rostro día y noche. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Yo sé, Padre, que has hablado a los corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Chesco.